Bien, buenas noches. Buenas noches. Perdón, un segundito, ya estamos para arrancar. Bien, buenas noches. Vamos a iniciar. ¿Dónde? Ahí déjalo ya. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con un tema por demás interesante. El objetivo de nuestro programa es establecer alguna base básica sobre hacia dónde va orientada la economía de nuestro país y me inspiró a hablar del tema desde un punto de vista neutral, desde una perspectiva un tanto más analítica, académica, con un matiz muy neutral, para que todos podamos comprender, sin ser grandes conocedores y profundos, eh, bueno, sí, conocedores de temas económicos, sociales con profundidad, podamos ir discerniendo y podamos ir de alguna forma aclarando las dudas o la percepción social que podamos tener a lo largo de estos meses de la del nuevo gobierno. Han existido confusiones, personas a las que se les imparte clases en nuestro centro de estudios y comunidad en general, pues tienen confusión de repente sobre las formas y el fondo. El gran pleito que hay entre un periodismo y otro, entre si los youtuberos son de alguna forma un periodismo oficial o no lo son. En fin, hay una serie de cosas que se tienen que ir aclarando y que también se presta la confusión y de forma muy profesional y de una manera muy respetuosa queremos hacerles llegar a ustedes una percepción diferente, tal y como la vemos acá en la institución, concerniente también a lo que está sucediendo y, ¿por qué no? Desde una perspectiva diferente, dar un testimonio y un punto de vista totalmente original y diferente. El programa pasado hablábamos sobre lo que implicaba el modelo neoliberal. El modelo neoliberal. Este, y, y bueno, el modelo neoliberal. Y este implicaba, obviamente, un tema de libertad. Un tema orientado a la libertad de la sociedad, a la libertad pues, de los ciudadanos. Y que esta libertad debe estar basada en derechos civiles, libertad civil, en donde todos podamos de alguna forma tener acceso a educación, salud, vivienda, a justicia, a oportunidades de igualdad, en donde también tengamos un país con un progreso económico y social de alguna forma estable y también tener una estabilidad política, cosa que acá ha sido complicada, exceptuando los últimos 36 años, ¿verdad? Y el prestigio internacional que en muchas cosas lo hemos perdido. Entonces, parte de todo este tipo de aspectos genera que muchas personas levanten la voz, tomen conciencia. Y a lo largo de todos los años, cuando la parte de la sociedad toma conciencia sobre los resultados que estamos teniendo a nivel país,
pues obviamente empiezan a existir una crítica más consciente, empieza a sumarse voces intelectuales, gente activista, diferentes perfiles ciudadanos y expresión también de las comunidades más empobrecidas, donde pues dan fe a que los resultados y que la forma en que está conduciendo el país no es la más correcta. Entonces, pues empiezan a hostigar y a meterse con ideales de carácter religioso, aspectos culturales, y bueno, se empieza a trabajar en una confrontación de valores. Lo que una sociedad le escupe, la otra la toma y viceversa. Entonces empieza a haber una lucha ahí de valores muy, muy importante, donde pues se busca encontrar un punto de acuerdo. Y aquí es el gran problema, porque el océano nunca se ha puesto de acuerdo en nada. Somos un país históricamente muy conflictivo en esos términos, a niveles de sociales y políticos, y un país con una historia muy sangrienta. Bajo esos términos, pues la obligación de un gobierno es simplemente mejorar la calidad de vida y lograr la felicidad de los ciudadanos. Esa es parte importante de lo que debería de incluir un buen gobierno. Y cuando los ciudadanos empiezan a cuestionarse, pues no lo cuestionan nada más sobre ideas lucurantes que les llegan, simplemente se basan en hechos. Y tal es así que, por ejemplo, una economía liberal es una economía que busca el progreso de su país, desarrollar económicamente a su gente, hacer que todos vivan bien y que encuentren una movilidad social. ¿Qué es esto de movilidad social? Pues la movilidad social se refiere al hecho de que prácticamente una persona puede pasar de un nivel socioeconómico a otro a lo largo de su vida, a partir de tener oportunidades de igualdad, de equilibrio, de redistribución de riqueza. Cuando las personas que nacen pobres se quedan pobres y los que nacen ricos se siguen manteniendo majestuosamente ricos, pues ahí no hay movilidad social, ¿sí? Por lo menos no lo hay en el estrato de la sociedad empobrecida. Lo que hay pues es un estatismo terrible, en donde no hay evolución y progreso, y eso sí afecta mucho a una población. Pero nos han dicho que ese es un grave problema por la economía neoliberal. Nuestro presidente actual habla sobre el problema neoliberal, que es un fracaso, el modelo económico. Y ahí es donde tenemos que atacar un poquito el tema y ver si es el modelo neoliberal que fracasa o si realmente es la forma en que lo gestionan, porque son dos cosas totalmente diferentes. Y eso es parte de lo que al día de hoy pues nos ocurre en este programa. ¿Qué es lo que hace a un país libre? Pues obviamente tener libertad religiosa, tener la posibilidad de elegir un método anticonceptivo que guste, no aborto, no estamos hablando de ello, sino de la forma de cuidarme, ¿verdad? Tener salud, tener educación o atención médica de primera, eso nos puede dar un poco de libertad, pero también nos lo da la oportunidad de la justicia, de que haya una justicia pareja para todos, la oportunidad de trascender y de desarrollarnos como ciudadanos, de poder progresar. Todo eso es lo que nos hace de alguna forma ser libres, y eso es lo que se busca en una nación. Comentan que hay mucha interferencia, que no se entiende nada. ¿Interferencia? A ver, mueve porque puede ser tú misma, déjalo como lo tenías y Es que sale al revés. no importa, te lo digo que no importa, así déjalo. A ver si nos escuchan por ahí, si nos hacen el favor de decirnos, déjenme checar. Es que acá nadie me ha dicho nada. Es que dice que como ya se está grabando, que ya no lo puedo voltear. Ya no, párala, entonces, porque estamos al aire. Puedo hablar. No sé si ahí se sigue oyendo. ¿Elimino el video? No. Debes de voltearlo y volverlo a grabar. Por favor. Y así. Si se escucha mal, les agradecería nos lo dijeran. Déjenme acomodar aquí el volumen. Déjenme checarlo acá. A ver si ahí nos escuchan mejor. Bueno, si no nos escuchan bien, les agradecería mucho, por favor, pues nos lo hicieran saber, ¿sí? Entonces, comentaba, ¿qué es lo que hace a un país libre? Pues obviamente su gente con acceso a educación, a atención médica de calidad, a vivienda, alimentación, a decidir su modelo de anticoncepción,
comentaba que no hablamos de aborto, sino que seamos libres de elegir el método que busquemos para la reproducción de la especie. También hablar de justicia, de legalidad, de igualdad en oportunidades de desarrollo y que se respete la movilidad social, que es decir, que el gobierno debe de generar bases suficientes para que alguien que nazca pobre pueda crecer económicamente dentro de su contexto y alguien que sea rico pues luche por seguirlo siendo, pero que la desigualdad se reduzca, y esto implica, por ejemplo, que la persona más rica de un país, por ejemplo, la persona más rica de aquí de México, que es Carlos Slim, por decirlo así, no puede tener más de un 100% de ingreso que una persona común dentro de la sociedad. En algunos países de Europa, o en muchos, las personas que generan más ingresos, pues son personas que no tienen una 30-40% arriba del ingreso del promedio de la sociedad profesionista. Entonces, eso es igualdad. Acá no puede haber extrema pobreza y extrema riqueza, no puede haber niveles jerárquicos dentro del sector público de 20,000 pesos y el nivel que le siga sea de 80,000. O sea, esos brincos no son propios de un país que busca la igualdad. Eso también genera, de alguna manera, la libertad. Permítanme. Entonces, basándonos en todo ello, déjenme checar aquí, es que... Si es que se lee al revés el video. No importa, pero el tuyo, el otro está bien. Sigamos apágalo. Así se oye. ¿El tuyo? Quítalo. Nos está haciendo ruido. Córtalo, por favor. Permítame un segundo, vamos a cortar el video. Una de las transmisiones, porque es la que nos está haciendo ruido. Bueno. ¿Listo? Bueno, mil perdones teníamos otra conexión alterna para facilitar la transmisión por una de las redes sociales como Facebook, pero se nos está cruzando con la emisión original. Mil perdones. Entonces, bueno, a raíz de esto, todos los países tienen su historia y todos los países han surgido de un movimiento liberador, de un movimiento en donde buscan que la población salga adelante, progrese y se desarrolle. Y esto lo han logrado muchos países. Los 5 países con más liberales del mundo actualmente son Suiza, Canadá, Australia, Costa Rica y Suecia. No hablamos de tanto poder económico, sino los que han sido los más liberales, ¿no? Y en este sentido hay un estudio de Alberto Redondo muy importante, donde habla de cuál es el país liberal con mayor éxito de los últimos años en la Unión Europea. Y llamó mi atención porque, bueno, tiene muchas semejanzas con nuestro país, con el momento actual que estamos atravesando, y puede dar un poco de explicación sobre lo que han hecho allá, que había funcionado en un ejercicio comparativo, y lo que se pretende o se ha hecho por acá, en nuestras tierras. Entonces, este país es una pequeña república, pertenecía a una pequeña república soviética que era empobrecida y aislada, hace más de 23 años, llamada Estonia. Esta república se independiza en el año de 1991 y bueno, una vez que se independiza pues queda devastada, ¿no? Y esta república liberal Estonia, cuando estaba estable y no tenía, antes de entrar a la Segunda Guerra Mundial, pues tenía un PIB parecido al de Finlandia. Después de la Segunda Guerra Mundial, Finlandia tiene un PIB de $14,370 y Estonia lo tiene tan solo de $2,000. Buenas noches. Buenas noches. Perdón, estaba tratando de ayudar y apoyarnos para mejorar la transmisión hacia ustedes, pero nos falló hoy, ¿no? No se pudo. No se pudo. No se preocupen. Gracias y disculpe, hija. ¿Sí? Es importante entonces entender. Ellos tenían un problema de PIB. ¿El PIB qué es el PIB, hija? ¿Es la riqueza generada? Es la producción de bienes y servicios que un país o una región produce durante un periodo de un año. De un año, ok. Entonces, esa riqueza que el país produce estaba reducida a $2,000
básicamente como Producto Interno Bruto por persona, y resulta que aparte de ello había una inflación de más del 1076% anual. Eso era algo brutal. Si hablamos de una población de 1.200.000 habitantes, yo comentaba más o menos qué extensión territorial crees que tenga ese país. Tlaxcala. Perdón, número de habitantes, sí. Entre el número de habitantes, Pues Tlaxcala. hagan de cuenta que hablamos de un país que tiene la totalidad de población de Tlaxcala aproximadamente, en donde pues también tiene restricciones y está muy limitado. Para poder salir del hoyo en el que se encontraban, el presidente o el primer ministro de Estonia, Mart Laar, trató de generar un programa diferente y él le llamó un programa liberador. ¿Por qué? Porque buscaba mediante políticas liberales sacar del estanco, del estado de freno total y de decadencia a su país. Hacía yo la alusión en el programa pasado que hablar de neoliberalismo y liberalismo para mí es lo mismo, y eso es algo que yo digo de manera a título muy personal, porque el neoliberalismo y el liberalismo están basados bajo las mismas políticas. Yo no le veo, el neo significa nuevo liberalismo, y del nuevo yo no le veo nada, sigue con los mismos preceptos de siempre. Entonces, este liberalismo del cual se agarra el primer ministro de Estonia para sacar a su país de su problema, lo llevó a pasar de los 2 primeros años, tardó en poderlo levantar. Entonces, Estonia, por ejemplo, fue el primer país europeo en establecer un tipo de tributario. ¿Y esto por qué lo comento? Porque en un programa posterior hablaremos de lo que es movilidad social. Y ahí se entiende que para que exista igualdad se requiere una reforma en la tasa tributaria, donde haya igualdad de arranque. Las políticas liberales de las que vamos a hablar, o de los matices que aborda, son muy buenas o pueden ser muy malas, pero también todo depende de su origen. Si las aplicamos en un país donde hay una desigualdad ya innata, per se, donde no se va a corregir, pues prácticamente cualquier política va a tener una brecha brutal que cubrir. Si hablamos de una política liberal o neoliberal donde las distancias o la desigualdad no es tan amplia, pues puede funcionar mejor. Y para que todos arranquen con el piso parejo, entonces parten de una tasa tributaria igualitaria para todos, para empezar a emparejar las oportunidades y también emparejar a las personas y a las empresas sobre la forma de pagar sus tributos o sus impuestos al gobierno. Y eso fue lo que hizo Estonia en una primera instancia. Manejó una misma tasa tributaria tanto para personas físicas como para empresas morales o sociedades mercantiles. Eso fue lo primero que él hizo, ¿no? También él privatiza muchas de las industrias subutilizadas, que no generaban nada de productividad, herencia de las empresas rusas a las que ellos estaban anexados. Entonces, lo que hace el primer ministro es privatizar la mayoría de estas empresas para hacerlas más productivas y evitar de alguna manera el hecho de seguir sosteniendo una industria decadente o empresas que no eran para nada productivas. Y con ello también tuvo una gran política. Lo primero que hizo fue venderle estas empresas a la propia sociedad de Estonia, a los propios grupos, a sus habitantes. Primero quiso fortalecerlos a ellos. Y una vez que esto no se podía lograr o que no había candidatos para comprar ciertos rubros o ciertas empresas, pues entonces ya destinaban la oferta a nivel internacional para poder generarle mayor inversión. Y entonces se mete a una economía de mercado, una economía del mercado que es totalmente capitalista, ¿no? El capitalismo es la base de este modelo, y el capitalismo, pues lo hemos platicado a lo largo de varios programas de Emprendete y ahorita en donde pues hablo de que es derroche, corrupción, consumismo, lo comenté hace apenas el martes pasado, y bueno, este tipo de política económica está asentada en el capitalismo. ¿Qué es economía de mercado? Pues es cuando se organiza la producción de bienes y servicios, pues para tener un flujo comercial a partir de la oferta y la demanda, sin la intervención del gobierno. Entonces Estonia lo que hizo fue no intervenir, evitó intervenir, no se volvió, no hubo
apoyos subsidiarios, no intervino, no hubo precios fijos, etcétera, no hubo intervención por parte del gobierno. Permitió que la economía se estableciera por sí misma entre oferta y demanda y que las empresas levantaran su productividad dependiendo también de su capacidad de mercado y de su capacidad de producción o capacidad instalada. Eso fue lo que ellos empezaron a desarrollar. Obviamente ellos dependen mucho de la República Rusa o de la Unión Soviética en ese momento, puesto que toda su intercambio comercial en el comercio exterior, en el comercio internacional, pues estaba basado con ellos. Entonces, Estonia dependía un 83% de la República Rusa en lo que es comercio internacional. Y en poco tiempo pasaron de una dependencia del 83% a una dependencia del 35%. ¿Y esto por qué lo logró? Porque empezaron a abrieron canales de importación y exportación con los países vecinos como Suiza, Finlandia, etcétera, con países más ad hoc, donde ellos podrían tener más intercambio de comercio. Abrieron sus fronteras a otras naciones y al día de hoy ellos nada más dependen un 10% su dependencia económica con Rusia es del 10%. Han logrado zafarse esa dependencia económica. Y eso es algo que aquí en México tenemos. Tenemos una gran dependencia hacia una economía muy poderosa como es la de los Estados Unidos de América, que es prácticamente más del 80% también. El 90% dependemos de ellos. Somos una economía muy dependiente de aquella. Entonces, ahí tenemos algo que es muy similar. Por supuesto que México no está en las circunstancias de Estonia, porque México está aislado en sus fronteras. Tenemos al norte al país más poderoso de los más poderosos del mundo y al sur pues un país que se puede decir que tiene peores problemas que nosotros, ¿no? Y a los extremos pues tenemos mar. Entonces no tenemos países alrededor, vecinos, con los que podamos interactuar de tú a tú como Alemania, Francia, España, Portugal, que ellos sí tienen una forma de coexistir y de intercambiarse tecnología, marcos, movilidad social, marco legal, o sea, muchas cosas, toda la zona euro que puede representar una fortaleza continental. En nuestro caso, pues estamos totalmente aislados, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, pues Estonia también se abre al occidente y bueno, genera, pues, les repito, una gran vinculación con Suiza, con Finlandia, con Suecia, y pues prácticamente empieza a batir el problema. Este tipo de economía generó una gran expectativa en toda Europa y ¿por qué hablamos de Estonia? Pues porque fue un país que ha sido observado por todos los economistas del mundo. En el año de 2008 entraron en una crisis económica a nivel mundial y Estonia pues también se vio afectadísima. Se le culpaba al gobierno del decaimiento económico del país, inclusive Paul Krugman, ¿tú sabes quién es? No. Krugman, el premio Nobel un escritor de libros de economía, el premio Nobel de Economía neoyorquino, pues, 2008, ¿no? De 2008, y que él era pues en ese voz el gurú y era una de las voces más calificadas para hablar de esos temas. Hay un libro muy bueno de él que se llama Acabar con esta crisis ya, que eso se recomienda. Es un libro que lo impartimos por acá, por el Centro de Estudios, y lo recomendamos ampliamente para su análisis y su crítica. Él comenta que ve muy difícil que Estonia se pueda levantar con la economía como la llevaba, ¿no? Que su economía liberal ha sido un fracaso porque fue presa de todo el holocausto económico que se vio en el año 2008, y por acá que también tuvo sus coletazos por todos lados, y bueno, y tuvo pues su PIB cayó hasta un 10%, ¿no? Entonces su Producto Interno Bruto se vio rebajado, por supuesto hubo problemas económicos y prácticamente puso a Estonia en una situación muy, muy endeble. Pero es ahí donde empezaron a arreglar algunas cosas. Y parte de los factores que ayudaron a Estonia a salir adelante, fíjate cuáles fueron. Estonia tiene las finanzas públicas más equilibradas de toda la Unión Europea. ¿Qué debemos entender por finanzas públicas? El equilibrio que el gobierno está haciendo en sus gastos, en sus ingresos y en sus gastos. Exacto. Entonces, Estonia tiene unas finanzas públicas muy equilibradas, o sea, tiene un margen de ingreso y de gasto equilibrado, como gasta menos de lo que gana, ¿no? De lo que ingresa,
que es algo de lo que se está pretendiendo acá. Se están queriendo sanear las finanzas públicas. Pero en el modelo tradicional, en el modelo neoliberal clásico, que es el de los últimos 36 años, lo que se ha hecho para sanear las finanzas públicas no tiene nada que ver con lo que vamos a platicar ahorita. Lo que se ha hecho es reducir el gasto público, con lo cual frenas el desarrollo de las empresas, porque la primer palanca del motor de la economía es el Estado. Si el Estado reduce su inversión en el país, pues detiene la economía. Si detiene la economía, las empresas bajan su productividad y empieza el desempleo. Y si hay más filas de desempleados, entonces empieza pues más gente dedicada al hurto y a muchas cosas, unos por desesperación, otros por falta de oportunidades. Lo que se hace, empieza a haber descomposición social y muchos se van a la informalidad, y hoy tenemos más del 50% de la actividad económica dedicada al aspecto informal. Entonces, ese puede ser un rasgo malo, porque no podemos negar que en el actual gobierno existen muchos despidos. Sí. Se está despidiendo a muchas personas. Y bueno, tal vez son personas que sobraban dentro del aparato del Estado, pero ese es un problema generado por una burocracia estúpida, porque la burocracia es poder. La gente puede pensar que el burócrata es aquel que da un mal servicio al público, pero en realidad esto no se debe de ver así. Ese es un efecto. La burocracia en realidad es el hecho de que alguien pueda estar sometiendo un proceso a su conveniencia. Un sistema burocrático es donde una persona con su firma está por encima de todos los procesos, y eso también es corrupto. Entonces, de alguna manera, el hecho de reducir el gasto público es detener el crecimiento del país. Por otro lado, también el subir sanean las finanzas públicas, ellos lo dicen así porque quieren incrementar el ingreso, y esto lo hacen a través del aumento de las tarifas de los servicios públicos. Empiezan a hacer una mega obra, ¿verdad?, para poder generar seguros de empleo, pero son aspectos que al irlos tocando, ¿verdad?, van detonando consecuencias negativas en la sociedad. Lejos de impulsar el desarrollo con igualdad, lo que hacen es frenarlo y generar desigualdad, porque crean una brecha más grande todavía entre ricos y pobres. Entonces, eso es parte importante. Tenemos ahí personas que nos están ¿no? Sí, Alejandro Vélez. Buenas tardes, Alejandro. Ismael Reyes también. Saludos. Areli Escamilla. Saludos. Isaac Hernández. Saludos, Isaac. Bueno, ahí tenemos varios, ¿no? Gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Alex Rossetti. Gracias. Bueno, el problema este problema que todos vean mal en Estonia empieza a mejorarlo, y su Producto Interno Bruto pasa a ser el que logró 2 años después de su independencia, que es del 4% anual. Ellos entraron en una crisis del 1 punto y fracción, o máximo 2%, pero una vez que logran restablecerse, llegan al 4% de PIB anual, lo que acá no hemos logrado en varios años. Y otro dato importante, la tasa de desempleo, ¿verdad?, la reducen al 8.5% de su población, es decir, como a 100,000 habitantes. Eso es lo que ronda el fantasma que ellos tienen de desempleo en su país. Sus finanzas públicas son muy equilibradas porque representan el 6% de su deuda externa. Ellos casi no tienen deuda, y su deuda es del 6% de su PIB. Cosa contraria a otros países liberadores también, o de economía neoliberal, como España, Portugal, Italia, Grecia, que fueron muy sonados, que tienen una deuda de más del 100% de su Producto Interno Bruto. O sea, todo lo que ganan lo tienen endeudado prácticamente. Les ha costado mucho trabajo volver a rescatarse. Entonces, ese tipo de aspectos los debemos nosotros de ir vigilando. Tenemos que analizar acá entonces cuál es el Producto Interno Bruto. Bueno, dicen, es que el Producto Interno Bruto va a ser del 2%, del 1%. Bueno, sí. Vamos a entrar en una catarsis. O sea, para poder sanear al país, va a pasar por una etapa de catarsis. ¿Qué es catarsis? Pues un desequilibrio total, ¿verdad? Se va a sentir enfermo el paciente antes de sanarse, y eso seguramente nos va a pasar. Pero por otro lado,
sí tenemos que entender que no nos debemos de engañar. Más allá de que si el Producto Interno Bruto va a ser del 2 o del 3 o del 1 o 2%, bueno, antes de, antes de 25 años antes, el Producto Interno Bruto del país era alto, era más alto. Uh-huh. Pero también la tasa de crecimiento poblacional era más lenta. Después vienen los últimos 25 años, el PIB se cae del país, no ha pasado del 2%, prácticamente nunca, pero la tasa poblacional se incrementó. Entonces, si tú te das cuenta, el PIB, que es esta ganancia entre la población económicamente activa, pues no es la del 2%, no es del 2% entre la población. Si hay mayor población, en términos reales el PIB queda de 1.5 a 1%. Entonces, si mantenemos esa tasa de crecimiento, nos vamos a tardar más de 70 años en que una persona pueda duplicar su ingreso. Más de 70 años. ¿Eso qué significa? Pues que entonces no hay movilidad, que estamos peor cada vez, que por eso ahora trabajan papá y mamá, ¿verdad? En estos hogares de los años 70 que empezó a independizarse. Ahí está la película de Roma, ¿verdad? Que no lo toca así, pero habla de cultura y habla de cómo se empezaban a manejar los movimientos sociales, y de alguna forma empieza pues a existir un doble ingreso familiar, ¿verdad? Hay una gran discrepancia entre el ingreso de la mujer con el ingreso del hombre, y bueno, entonces ahí vienen respuestas sociales a la forma en que nosotros empezábamos a conducirnos como un grupo social, ¿no? Entonces, en Estonia, ¿qué crees que hicieron para poder salir adelante? Bueno, algo que hicieron fue que se podían fundar empresas por internet en unos minutos. O sea, tú puedes crear una empresa 100% legal a partir de dedicarte 15 minutos, 20 minutos por internet, darla de alta. Ajá. Facilitar Sí, trámites. la gente puede votar por internet, no tiene necesariamente Que ir a su casilla. que ir a casillas, ¿sí? Su declaración de impuestos también es por internet, con formularios básicos. En eso, pues acá ya creo que estamos... no tan básicos, pero sí. Pero ya vamos en ese camino. Sí, entonces, y algo importante es que el 77% de la población de Estonia tiene acceso común a internet. Acá decía el presidente que es muy importante en ciertos años que la red de internet sea realmente una red abierta a toda la población, que sea 4x4, ¿no? Todo Sí, terreno. todo. Bueno, si no logra eso, difícilmente vamos a poder acceder a que la población sea incluida en el consumo y en la participación social. Y eso la excluye, no logramos cohesión. Y de esa manera podríamos lograrlo. Entonces, hoy se está buscando que el internet tenga esta cobertura. Bueno, dentro de nuestro espacio. Eso va a ser muy complicado, pero es algo que se está buscando, ¿no? Estonia, te repito, tiene el 77% más o menos de que toda la población de forma habitual usa internet. Nosotros no es que no lo puedan usar, no, es que no lo usan de forma habitual, pero el 77% de la población sí lo hace, ¿no? Y entonces, ellos, de alguna forma, también invirtieron en la innovación tecnológica. Permitieron acá, en la ley del impuesto sobre la renta, te permite que puedas invertir el 1.5, y eso si no ha cambiado la ley, si no, disculpen mi ignorancia, pero hasta donde yo sé, el 1.5 es lo que una empresa puede reinvertir en tecnología o en innovación, ¿verdad? Para tratar de desarrollarse. Entonces, o en investigación y desarrollo, lo manejan así. Acá no, acá Estonia facilitó todo lo que fuera y generó una inversión muy fuerte en los temas de innovación y tecnología, ¿verdad? Pero para ello quitó muchas barreras burocráticas. Acá para que te autoricen un presupuesto y que vaya destinado a innovación y tecnología, pues imagínate, ¿no? O sea, si le han quitado el dinero al CONACYT, ¿no? Ya esas áreas que son, el Sinvestav y esas áreas que son las pocas que hacen investigación real y seria, pues imagínate si acá se abriera la investigación para que todas las universidades autónomas le entraran pero fuerte a la investigación, todas las universidades que lo pueden hacer. Entonces, prácticamente ellos hicieron de una inversión en innovación. También exportan talento, así como los argentinos exportan futbolistas, los estonianos exportan cerebros, ¿no? Talento, algo que México también debería de hacer. Hace años, cuando yo estudiaba la carrera de administración en la universidad, tuvimos a bien conocer de los trabajos de Peter Drucker, el padre de la administración.
administración moderna, ¿no? Ya murió hace algunos años, y eh, él decía que México, que uno de los grandes valores que tenía México era exportar talento. O sea, México estaba hecho para exportar talento. Y cuando nosotros vemos los avances científicos en las universidades de Estados Unidos, ¿verdad? Y en muchos aspectos vemos que son mexicanos los que están participando ahí. Sí. Lo que implica, bueno, que sí hay un gran talento en nuestro país. Muchos investigadores de aquí de México, que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores, viajan al extranjero y no desentonan. ¿Verdad? Tengo amigos que viajan a diferentes países, a Alemania, Francia, Italia, los Estados Unidos, a Japón, y no desentonan. Niños y jóvenes de universidades privadas y públicas han logrado premios en robótica. Entonces, bueno, el ingenio mexicano ahí está, la fortaleza la tenemos, pero no hemos generado una plataforma de exportación de talento. Y los pocos que se van, bueno, pues de repente ya nos quieren regresar. Mi primer carrera fue ingeniero petrolero, Sí. porque mis dos vecinos eran ingenieros petroleros y ellos son los que me metían mucho el tema. Se fueron a Australia, los dos eran hermanos, se fueron a Australia a trabajar en una empresa un tiempo y regresar, jamás regresaron. En mi vida los volví a ver. Se quedaron allá, no quisieron regresar. ¿Verdad? Eso es lo que pasa. Muchas veces pues, te vas y ves otras condiciones de vida y te quieres quedar. ¿No? Ves más justicia, pero todos extrañan al país y todos quisieran regresar, pero si las condiciones se pudieran modificar. ¿No? Si Estonia tiene un país de 1.200.000 habitantes, ¿tú crees que a Estonia le convenía, siendo el número de población uno de los rasgos de desarrollo de un país, que se fueran a otra tierra, que emigraran? Pues no, los tiene que luchar porque se queden. Y eso es parte importante de una política liberal. También que la población se desarrolle en su tierra. Y esto que está buscando el nuevo gobierno es precisamente parte de eso. No es tanto la influencia de Estados Unidos. Están buscando que la población ya no migre por cultura, sino traten ya de quedarse en el país. ¿Sí? Entonces, una economía de mercado unida a un gasto público discreto, unos bajos impuestos, una burocracia mínima y una educación universitaria, tanto pública como privada de calidad y orientada a la innovación, han creado pues, grandes expectativas para que una pequeña república exsoviética como es Estonia se esté convirtiendo en un caso de éxito económico. Entonces ellos, ¿qué es lo que hacen? Privatizan, ¿verdad? ¿Qué generan? Exportan talento. ¿Qué más? Le dan apoyo a los ciudadanos, bueno, participación a los ciudadanos en las empresas. Tienen una tasa impositiva de impuestos baja, entonces una tasa de desempleo baja, ¿verdad? Bueno, varias cosas de tipo. Y pues también se manejan en un sistema político como tienen un sistema parlamentario, también ahí tienen... monarcas. Sí, tienen un sistema parecido al nuestro, no podríamos decir que tiene un sistema político o modelo político monárquico, ¿no es cierto? Lo tienen, es parlamentario. Hay un presidente que es el jefe de Estado que incide directamente en la ley y en las decisiones económicas, pero él se establece al primer ministro, ¿verdad? Y él establece a su gabinete. Y él, de 15 personas que establecen el gabinete, él nada más puede seleccionar a 3. Los demás los seleccionan el mismo grupo de parlamentarios, que son los que los eligen, y a ellos los elige el pueblo. En Estonia, el pueblo tiene la representación y el poder real. Se respeta la voluntad del pueblo. Y para que se respete la voluntad de un pueblo, debes de tenerlo informado, no engañado. Debes de tenerlo alimentado. Debes de tenerlo comunicado, etcétera. Entonces, si te fijas, ahí las condiciones socioeconómicas de un pueblo cambian. Porque si estamos conscientes de que el importante es el pueblo, como nos lo están diciendo a nosotros en este gobierno, pues entonces prácticamente debemos de entender que estamos para servir a los intereses del pueblo. Y eso emula el concepto de liberalismo, que es un gobierno en pro de mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos o bienestar, en todos los aspectos. Eso hace que un gobierno sea legítimo. ¿Qué es lo que le da legitimidad a un gobierno? El pueblo. Cuando el pueblo es el que pone y quita, o quita y pone, ¿no? Un presidente es legítimo cuando ha sido por voluntad del pueblo que llegue a esas instancias. Y no podemos negar que el presidente que tenemos, nos guste o no nos guste, ¿verdad? Es total y absolutamente legítimo. Aunque ahí se dice que tuvo que pactar.
Y a mí me llama la atención que hable mucho de Calderón, el expresidente, de Fox, expresidente, no se mete con los de atrás, con los anteriores, pero tampoco habla del último. ¿Por qué? A lo mejor tenía miedo de que la máquina, ¿no?, del fraude se presentara. Del último no ha hablado, ¿no? Entonces, bueno, ahí yo no sé por qué no lo menciona, lo desdeñó en su toma de protesta, pero no lo ha vuelto a mencionar. No ha hablado de las fatalidades de los gobiernos y hace mucho énfasis en los dos, en el antepenúltimo y en el penúltimo, pero del último no sé por qué. Entonces, eh, este, si México quiere crecer, bueno, pues tiene que evitar que también haya migraciones, entiende que su población lo hace fuerte y que si la población tiene un sector una forma productiva de vivir y de mejorar su calidad de la misma, pues va a ser a través de su buena inclusión social en el aparato productivo, y eso es lo que se está buscando. Por eso Estonia invirtió mucho en un tren transatlántico. Ellos están en medio de Europa del oeste y Europa del este, y eso les ha favorecido mucho. Acá se está buscando que en el istmo de Tehuantepec haya algo importante, pero también está buscando que se detone el sureste del país vía ferroviaria, y eso también es algo importante. No necesariamente debe ser un aspecto negativo, ¿no? Tenemos que comunicar a las personas. Entonces, Estonia se maneja bajo una constitución creada en el año de 1992, si no mal recuerdo, y México igual. Entonces es un país afín en su modelo económico, cambia un poco en lo del parlamento y acá legislativo, también tiene una Suprema Corte de Justicia, igual que nosotros. Ellos allá tienen nada más 11 ministros, acá no sé, acá creo que son 8 o 9, no recuerdo ahorita bien, ¿no? Pero hay 8, también hizo algo importante Estonia, no se encerró, se abrió. Y hoy me llama la atención que el presidente actual esté llamando mucho a la ONU, ¿verdad? Ya vino Bachelet para el aspecto de los derechos humanos, y está tratando de tener legitimidad ahora a nivel internacional. Y esto implica, pues bueno, algo que a mí me llama la atención porque precisamente Estonia se ha dedicado a eso. Primero fue partícipe de la Liga de las Naciones Unidas en el año de 1921, pero actualmente está registrado con la OTAN, pertenece a la ONU, es miembro de la Organización para la Seguridad y Cooperación de Europa, ¿verdad? En calidad independiente, y bueno, está en calidad de supervisor de las gestiones y procesos que esta organización hace, y que también está respaldada por los Estados Unidos de Norteamérica. Desde que Estonia se ha perpetrado como una república independiente, pues ha logrado insertar cada vez más con los diferentes organismos e instancias internacionales. O sea, convive con el diablo, ¿verdad? Pero se mantiene en sana distancia. Y acá de repente el presidente nos ha dicho que quiere estar en sana distancia, que él respeta y que no se quiere meter, y bueno, eso también debemos entender que puede traer por ahí una estrategia de política exterior que a la larga puede ser más conveniente al país, ¿sí? Sí. ¿No? Pero vean ustedes, por ejemplo, aquí hay algunos indicadores que quiero comentarles, porque dicen, Estonia es una república pequeña, carente de muchas cosas, y ya ha logrado salir adelante. Me pueden decir, oye Alfredo, pues es que Estonia es súper chiquito y se pusieron de acuerdo más rápido y lograron salir bien. No, pero también es más débil en todos los aspectos, ¿no? México tiene cuántos países europeos aquí podrían caber en nuestro territorio. Hay muchos, hay divulgación de este tema, donde el territorio nacional pues albergaría varias naciones de Europa, ¿verdad? Pues Estonia sería del estado más o menos del tamaño del estado de Quintana Roo. O sea, si Estonia lo traemos, extensión territorial, sí. más o menos es la misma. Pero Estonia logró algo. Aproximadamente el 75% de su consumo de electricidad lo generan ellos mismos del petróleo o de forma básica. Entonces, ellos son capaces de generar su propia electricidad. Lo que acá en México también podemos hacer. Por eso se cuestiona mucho la forma y los contratos de esto del gas y todo esto que se hizo con Comisión Federal, que desprotegen totalmente la nacionalidad de la producción de energía eléctrica, ¿no? Del 75%. Y aparte, más del 85% generado
por el petróleo, repito, localmente. Es un país que sí tiene petróleo. Y lo que ha hecho es regresó a sus orígenes, regresó a lo que la naturaleza le otorgó. Y es un país que sí se perfiló a volverse otra vez productor de petróleo dentro de su esquema y lograr hacer de su petróleo una base de desarrollo económico. Acá se nos está condenando porque se quieren abrir petroquímicas o porque se quiere fortalecer el consumo nacional del petróleo. Dicen que es un retroceso. Bueno, tal vez puede ser un retroceso ante nuevas tecnologías, pero el petróleo sigue gobernando el mundo, eso lo vemos todo el tiempo. Entonces, ¿qué tan mal está? Bueno, aquí lo que tendríamos que analizar es un análisis en prospectiva y ver escenarios futuros sobre el tiempo de vida del petróleo a nivel mundial, en cuestión de tecnología, en cuestión de uso, de industria, de consumo, y bueno, ahí podríamos darnos una idea si estamos en un error o no, y hablar de la petroquímica. Entonces, ellos han logrado esto. También han logrado fuentes alternativas de energía con la madera, con la turba y la biomasa. Constituyen aproximadamente el 9% de producción de energía. También le han invertido a la energía eólica. Y su energía eólica genera el 6% del consumo del país. Entonces, si sumas las energías que van generándose, pues tienen una capacidad de energía eléctrica por sí misma autosuficiente. Entonces, buscar la autosuficiencia no tiene nada que ver con ir en contra de la evolución ni ir en contra de las tendencias tecnológicas. Este país lo que ha hecho es fortalecer sus fortalezas. Y en el mundo de la industria privada, ¿qué es lo que hace una empresa por estrategia? Entre dos opciones, me fortalezco lo fuerte o trato de fortalecer las debilidades. Lo primero, indiscutiblemente, es fortalecer tus fortalezas, porque ahí eres competitivo, porque ahí no vas a depender del mercado, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer? Fortalecer lo fuerte. Y eso es lo que está haciendo este país, y es lo que México tiene que hacer, fortalecer sus fortalezas. Sí atacar las debilidades, pero básicamente tienes que enfocarte en tus fortalezas. Y eso es parte de lo importante de la estrategia que ha logrado este país. También es muy fuerte en telecomunicaciones, en industria textil, en productos químicos, en servicios de banca, ¿verdad? En alimentación, comercialización y pesca, madera, construcción naval, electrónica, en transporte con los sectores claves de y en el transporte. México es muy fuerte en muchos de estos aspectos. Sí, también. También. Pero, y los tiene que levantar. Y entonces la reforma, estas reformas que se hicieron en el sexenio pasado, lejos de generar inclusión, beneficio y prosperidad, lo que hicieron fue generar retraso y más distancia entre un aparato productivo y un aparato deseoso de producir, entre gente rica y gente pobre. Y entonces, bueno, aquí tenemos que hablar qué es pobreza, y pobreza son carencias, es una carencia y falta de oportunidad de desarrollo, falta de oportunidad de acceso a servicios y a bienes básicos o no básicos. Pero cuando un grupo social se ve carente de vivir con calidad, ya es una sociedad empobrecida. Y en México se ha empobrecido la clase media de una manera brutal. Entonces, no es que aquí no haya pobreza extrema, porque eso fue un borrón del diccionario allá en la Secretaría de la Función Pública en su momento, y de golpe y porrazo dijeron que ya no había pobreza extrema. Bueno, espérame, sí la debe haber, pero en nuestro país no había. ¿Por qué? Porque no se reconocía como tal, ¿no? Pero nunca nos dijeron cómo se medía la pobreza. También. A ver, entonces habría que checar cómo se mide la pobreza para que me digas eso y ver los diferentes intervalos o los indicadores, tanto nacionales como internacionales, sobre pobreza, ¿no? No nada más los de las asociaciones que siempre conocemos. Entonces, este tipo de aspectos sí tendríamos nosotros que analizarlos. Entonces, en México, por ejemplo, pues en materia de telecomunicaciones, estamos abiertos, ¿verdad? En materia de textiles, también, productos químicos, banca, servicios, alimentos y algo interesante, la pesca. México es muy rico en litorales. México desde sus litorales le puede dar de comer a todo el país. ¿Sabes tú cuánto es del territorio nacional? ¿Cuánto es apto para cultivo? Aproximadamente. Todo el territorio nacional, no todo el territorio nacional es apto para cultivo. Pero un 30%. Bueno, del 10 al 30%. Es apto para cultivo. Y fíjate, con esa capacidad
podemos ser autosuficientes y exportar. Y eso es lo que hicieron en este país. Eran fuertes en ciertos rubros y en eso se enfocaron a fortalecerse para mejorar las condiciones de vida del país y de su población, que era el primer compromiso. Reconocen a la población como el gran mandatario, a la tecnología como una gran amiga y a la investigación como una punta de lanza para progreso. Bueno, date cuenta de cómo se estaban manejando estos. Y también tienen, por supuesto, un puerto de transbordo de mercancía muy importante. También tienen capacidad ferroviaria y bueno, almacenamientos específicos de tecnología de frío y caliente para todos los productos que ellos desplazan y mueven. En fin, al día de hoy Estonia tiene una dependencia mínima con Estados Unidos, con Rusia. Casi no tiene dependencia con ellos, ¿verdad? Este gobierno se ha puesto dentro del top 5, ingresó a la zona euro y obviamente le entró al euro también, ¿verdad? Aunque eso implicaba una inflación interna, lo aceptó como moneda, se ha manejado así. Hay una zona en Europa que se llama Schengen, algo así, si no mal recuerdo, que es donde este país pertenece a esa zona. Esa zona implica que la movilidad social, es decir, el desplazamiento, la oportunidad de crecimiento de entre países, que te vayas a trabajar a otra nación o otro país y que puedas progresar, y que el libre mercado y el libre movimiento de mercaderías, de productos, hacen que sea una zona neutral, es una zona libre, donde no hay una frontera política al respecto, sino todo es un territorio común, pues hablan de la Unión Europea, ¿no? Antes era la Comunidad Económica Europea, ¿no? Entonces ahora es la Unión Europea, y Estonia pertenece a ese rubro. Tendríamos que acá tener algo similar con Estados Unidos, con Canadá, y hacia el sur, pues con los países de Guatemala, Belice y todo del cono de Centroamérica, para poder tener una zona de influencia igual. Pero ¿por qué no se puede dar? Pues por las desigualdades, ¿no? Ni a nosotros nos conviene al sur, ni a los de arriba les conviene a nosotros. Al contrario, aquí nos quieren cerrar la frontera, ¿no? Nos ponen el muro y una serie de cuestiones ahí que son mal. Entonces Estonia le invierte a la industria petrolera, la industria marítima, etcétera. Y yo te hablaba de los litorales, porque pueden ser base del desarrollo económico del país, ¿sí? Puedes crear una buena cadena de valor dentro del país a partir de los litorales. ¿Qué es una cadena de valor? Por ejemplo, el cemento. El cemento es un carbonato de calcio que se da en una mina aquí en México, están las minas, llegan las máquinas, extraen la materia prima, ¿verdad? Y la transportan a la fábrica, a la cementera. Bueno, ¿en dónde la transportan? Pues en camiones aquí propios del país, en empresas, etcétera. Los Nicato, ya sabes, se los llevan a las empresas, ahí hay un proceso de transformación de manufactura, lo procesan, en fin, llega, se convierte en cemento, lo redistribuyen comercialmente a diferentes puntos de venta y lo exportan. Y de todas maneras, quien necesite aquí en el país cemento, va y lo compra. Uh-huh. Eso es una cadena de valor, porque si el costo de la materia prima extraerlo te costó $1, ¿verdad? El kilo, pues el kilo de cemento en el mercado ya tiene un valor adicional. Todo ese cambio de diferencial de precio de menos a más, ¿en dónde se quedó? Esa riqueza generada de materia prima a producto terminado, ¿en dónde se queda? Aquí en el país. En el país. Eso es una cadena de valor, porque no dependes de nadie. Aquí lo haces, aquí lo terminas. Bueno, el petróleo, fíjate la tristeza, es una anticadena de valor, porque aquí les vendes el crudo a $18 o 8, lo que fuera, el precio del barril, y lo compras como materia terminada. Prima, o sea, como materia prima terminada como petroquímica básica. O sea, les vendes el petróleo y se los vuelves a comprar en plástico y en algunos adhesivos, en productos químicos, etcétera, para la industria. Pero hombre, si aquí se los vendes en 10, en la misma volumen, lo estás comprando en 30. ¿En dónde se quedó la riqueza? En el país del norte, con los vecinos. Entonces, México es una anticadena de valor en el sentido del petróleo. Esa es una incongruencia, eso no tiene nada que ver con políticas liberales, ¿no? Eso más bien obedece a una falta a una deslealtad hacia el pueblo, a una mala gestión y a unos intereses muy personales del país, ¿no? Y eso
que te habla pues, de otras cosas, como corrupción, que es lo que tanto se ha pregonado esta vez, que fue uno de los factores que hicieron llegar a la presidencia de López Obrador. La población en general le compró la idea de la corrupción, era brutal lo que estamos viendo, ¿no? Y ya hay corrupción en todos lados apesta, la verdad, por donde levantes. Es que así estaba el modelo, así era, y obviamente pues a muchos les afecta, y a los que no estamos metidos también nos afecta, de alguna forma, ¿no? Porque sí nos afecta el crecimiento, el desarrollo de muchas maneras. Pero los litorales mexicanos se volvieran también una cadena de valor, imagínate, ¿no? Que andamos permitiendo que buques de otros países, de otras naciones, vengan aquí, estén pescando y enlatando, ¿no? Y nosotros como que no hacemos nada. Entonces digo, esa es una incongruencia. No puede haber hambre en un país con tanta riqueza, tanto de cultivo como de litorales, ¿no? Entonces, todo esto es lo que nosotros vemos. ¿Qué podemos pensar o concluir? Porque se nos está acabando el tiempo, ya llegamos al límite. ¿Qué podemos pensar? Bueno, que si las políticas liberales están enfocadas al crecimiento y desarrollo económico, bueno, lo que yo estoy viendo acá de este lado, en nuestro país, a partir de en este modelo, pues es exactamente igual. Se está buscando, ¿verdad?, generar políticas económicas o fortalecerlas que también permitan el desarrollo, pero sí está muy enfocado a la política social. Y ahí hay un gran problema, y eso sí sería cuestionable. Estonia no dio subsidios a su gente, la hizo producir. En México estamos dando subsidio para que la gente se anime a abandonar malas prácticas sociales. Entonces aquí hablamos de una sociedad enferma, de una sociedad descompuesta, con escasos valores. Va a incluir algo que yo siempre pensé que por qué lo habían sacado, que era la materia de civismo. Era algo importante. Ahora parece que va a regresar ya, ¿no? Entonces, aquí hay cuestiones que sí tenemos que ver. Por ejemplo, mira, tengo entendido, y sé por ahí de buena fuente, que muchas de las empresas que están recibiendo a los chavos que van a trabajar y ganarse y percibir un dinero, los inscriben, pero no están trabajando. Van a cobrar y les mochan una parte. A ver, explícame eso. O sea, entonces, a nivel de empresa, asumiendo que fuera verdad, asumiendo sin conceder, ¿sale? Sin entrar a otro tema. Ajá. Bueno, asumiéndolo así, es como si nosotros hacemos un gran plan estratégico, que es vivir el futuro hoy, tener una perspectiva a 5 años para mejorar la calidad de vida de una empresa y de su gente y de sus clientes y todo, y de repente, ¿cómo? El plan puede estar muy bueno, pero ¿y si la gente no lo hace bien? Pues requieres una herramienta ¿como cuál? Van a Scorecard, una de estas, que es una herramienta de gestión de personal. Bueno, el plan puede estar muy padre, la política neoliberal es muy buena, el modelo neoliberal es funcional, lo que no es funcional es el marco político, cuando se involucra con burocracia, con mayor poder. Lo que no va a funcionar es cuando la gente no se desempeña de una manera ad hoc a lo establecido, cuando no alcanza los objetivos ni las líneas de trabajo, y que toda la estructura de un plan estratégico, que es tu objetivo maestro, ¿no? Tu objetivo general, tus objetivos específicos, tus líneas de acción específicas, tus estrategias, no las puedes establecer simple y sencillamente por una mala gestión. Tal vez no es el mismo camino, el proteccionismo. Se queja mucho, por ahí un escritor acaba de sacar su libro, ¿verdad? Que le cambia los nombres, Martín Moreno, un gran historiador, pero pues de repente yo siento que también da bandazos, ¿no? Cuando dice que, pues la verdad sí, de repente habla de cuestiones de que no se debe dar apoyo social a las personas humildes porque las haces más dependientes. Bueno, entonces ¿cómo los sacamos? Tenemos que empujarlos, ¿verdad? Pero el problema no es apoyarlos. O sea, el problema no es que alguien te apoye a ti o me apoye a mí. El problema es qué capacidad tengo yo, qué calidad de vida tengo yo, ¿verdad? Cómo me ayuda en el contexto para poder no caer en trampas y salir adelante. Pero hay otro gran problema, y ahí sí le daré la razón, que la gente, hay mucha gente que recibe el apoyo y se está durmiendo en sus laureles, ¿no? Entonces, ese dinero podría estar destinado a la inversión de la productividad, a la creación de mayores servicios, empresas, y podríamos crecer también realmente, pero no podríamos crecer con esa desigualdad. En suma, pienso que la política neoliberal no es que sea mala, es que se está implementando mal o se ejecuta mal, bajo intereses mezquinos que no tienen nada que ver con el modelo.
de por sí ya es corrupto, el marketing, perdón, las historias de mercado, etcétera, el capitalismo ya tiene lo suyo, pues es como echarle más leña al fuego, ¿no? Pero por otro lado, México surge de una historia muy diferente. México no surge como surge Chile. México surge de algo diferente, no sabemos si fue colonia, conquista, cruce de razas, no, hay muchos genocidios, hay muchas cosas, pero México surge con una ideología totalmente diferente. Y, y esta ideología es sálvese quien pueda, una ideología de rescátate tú, porque aquí nadie te va a ayudar. Y bajo ese esquema, pues la desigualdad de origen no es la misma, no hay condiciones de igualdad, hay que crearlas. El darle apoyo a los grupos sociales vulnerables es darles la oportunidad de entrar a una plataforma de mayor igualdad social, a la gente hacerla partícipe de inclusión, de que participen en la toma de decisiones colectivas. Entonces, ¿qué logras primero? Es estrategia, es una estrategia. ¿Qué logras primero? Bueno, pues en este caso, para el gobierno fue invertir en la gente que está empobrecida, que no tiene salida, para ayudarle a empezar a caminar, a empezarle a enseñar a ser productiva, a enseñarle después a pescar, y lograr que con ello, que en el mediano plazo, se vuelva gente totalmente productiva. Ese dinero hoy podría estar destinado a otra cosa, es el costo-beneficio. Sí, podría estar destinado a otra industria y demás, pero seguiríamos con el problema. La idea es que estas personas se empiecen a elevar en su movilidad social. Y para mí, es mi visión, es lo que yo pienso, y necesitamos que las personas vayan subiendo de la pobreza en la que están sumidas y empiecen a respirar un poco. Para eso se requiere, pues, apoyo. Entonces, ¿por qué? Porque no vamos a poder crecer si tenemos una desigualdad brutal. No podemos crecer si tenemos al sur estados como Oaxaca, Campeche, empobrecidos, y al norte unas potencias industriales como es Nuevo León, ¿verdad? Etcétera. Entonces, no somos parejos, hay que emparejar un poco el aspecto de la movilidad social. Y hay Guerrero, por ejemplo, es un país muy pobre, es un estado muy pobre, ¿no? Guerrero no es Acapulco, la gente piensa que es, y ahí mismo Acapulco hay pobreza, o sea, extrema, o sea, no, es un estado muy, muy, muy empobrecido, muy golpeado, y bueno, ¿qué requieres? Levantarlo. Entonces, aquí el problema es cómo desarrollas un país cuando tiene una desigualdad brutal, heredada. No es lo mismo que Estonia. Estonia resurge, pero con una igualdad social. Eran pocos habitantes y estaba parejo el tema. Acá no. Acá hay extremos pobres y extremos ricos. Y acá echar a andar la maquinaria va a costar mucho. Y esa población pobre, bueno, la puedes ver de dos formas. Como un lastre, ¿verdad? Que quiere ser exterminado, o como la gran oportunidad de ser gente que pueda ser productiva si se le encausa y se le apoya. Y pues yo voy con lo segundo, ¿no? Mi forma de pensar es esa. Yo siento que el ser pobre no es ser castigo, aunque la pobreza es mental. Yo siento que hay condiciones, hay personas que nacen. La única diferencia entre una persona rica y una pobre aquí es la cuna. Eso nos debe de dar humildad a todos. La verdad es que no podemos pensar en que nosotros somos mejores o peores porque tenemos más poder económico que otra. No, aquí la diferencia es la cuna. ¿Qué hubiera pasado si nosotros hubiéramos nacido en ese tipo de cunas de gente empobrecida, donde no tiene futuro, donde lo único que sabes que va a hacer diario toda su vida es arrear vacas, y es lo único que va a hacer toda su vida? Habla con un niño de esos estados y te lo dice, no tiene ninguna aspiración de nada, no tiene nada, es gente totalmente empobrecida. La gente de la clase media es la que tiene sueños y la que piensa que el futuro va a ser mejor que el pasado. Somos positivistas, pero las clases empobrecidas entienden que no va a haber cambio, que ahí están atorados, han perdido la esperanza. Y este cuate hace el libro precisamente de Devorador de Esperanzas, atacando al presidente. Bueno, yo no estoy a la altura del señor, ni en historia ni nada, pero sí habría que comentar que tendríamos que verlo de otro punto de vista, ¿no? Porque yo escucho sus argumentos también, todos los que lo han entrevistado para vender su libro. Es un gran historiador, en este caso fue una gran novela. Dice que no le ponen los nombres para que no sea un ensayo y tenga problemas legales, pues no, que hay libertad de expresión, pero bueno, y luego dice que él hizo un libro porque hay libertad de expresión. Bueno, hace una gran novela, ¿no? Fantástica, aparentemente, con relatos a su tipo, ¿no? Como si los hubiera vivido, muy bonitos, pero al fin de cuentas, cuando retroalimenta y habla del problema y habla del por qué no está de acuerdo, en algunas cosas comparto, bueno, pero tampoco da fundamento, no dice por qué.
Y no quiere decir que el fundamento sea correcto o no, pero que lo diga con bases. Los periodistas, por ejemplo, hoy hablan mucho de que hay un periodismo malo, ¿no? Los youtuberos ya ves que están en contra de ellos. Yo hablo de esto por la libertad de expresión, que también es uno de los rasgos de libertad de un pueblo y que aquí se está peleando. México no tenía libertad de expresión y ya está saliendo a la luz todos los casos de todos los periodistas que fueron pues perseguidos, encarcelados, los están matando. ¿Por qué? Por abrir, por hablar, por ser de esa clase social consciente que quiere salir de los problemas. Entonces, este tipo de situaciones hoy en día se tienen que revertir. No podemos alcanzar la libertad si la sociedad pensante no se expresa, si no nos dice lo que tenemos que hacer, si nosotros como ciudadanos responsables levantamos la voz y decimos nuestra posición, pero hay que hacerla con una situación, hay que hacerla desde un punto de vista fundamentado, ¿no? Podemos tener la razón o no en nuestros argumentos, pero nuestros argumentos deben que venir de una reflexión, de un análisis, no nada más de escuchar a alguien más. La población está harta de los comunicadores oficiales. Hoy más que se ha destapado todo lo que había. Ningún medio merecería ser digno cuando recibía dinero para ocultar la verdad. Era un negocio. Entonces, ¿de qué me hablan? De pureza, de respeto, de honestidad. No existe nada de ello. No ha existido. Entonces, hoy sale un grupo de personas comunes, como tú, como yo, como cualquiera, que empieza a hablar y que tiene más credibilidad, pues porque son originales, son auténticos y nacen del mismo pueblo. Y esto pues te remonta a la época del reinado, cuando no alcanzaba a cubrir sus extensiones territoriales con lo que tenía, pues tenía que buscar a un noble de la zona, ¿verdad? Llamarlo su representante, le daba era su representante de la corona, ¿verdad? El señor feudal, le daba tierras, le permitía quedarse con parte de sus impuestos, pero tenía que cuidarle el territorio. ¿Y cómo lo hacía? Pues contratando gente de la misma zona, y esa gente que era contratada, pues ahora yo ya soy parte de el gobierno, yo ya no soy pueblo. La misma gente le daba la vuelta a su propia gente. Es increíble. Es como cuando llegas acá, ¿verdad? Y de repente alguien que es del sector no te pela, no te quiere recibir o no te atiende porque está ocupado y pues espérame si eres servidor público. Es lo mismo. Exactamente lo mismo. La prensa está muy cuestionada hoy en día y es responsabilidad de la prensa. Yo he visto a muchos periodistas que no tienen conocimientos. Están informados, pero no dan posición, no abren postura, denuncian muy líricamente, muy cualitativamente, pero nunca hablan con fundamento, ¿no? Nunca. Entonces, el periodismo, aunque es de especialidades, pues sí tiene que hoy aquellos que quieran dedicarse a ello, sobre todo los que han estado siendo estigmatizados, pues tienen que entrar al estudio y aprender mucho más, ¿no? Porque el discurso ya no les alcanza, ¿no? La gente es más interdisciplinaria, es menos tonta, ¿verdad? Y está más letrada, estamos evolucionando, hay más conciencia social en ese tema, la gente debe entenderlo. Y estos chavos, o esta gente joven que está surgiendo con esta plataforma independiente que es YouTube, pues prácticamente le está comiendo el mercado. ¿Por qué? Porque la gente los legitimiza más, porque son extraídos de ellos mismos, porque hay identidad, hay de igual a igual. Es el mismo problema que cuando estábamos ayudando al DIF con las prepas abiertas, ¿te acuerdas? Sí. ¿No? Que me habló la coordinadora nueva, para que vean el nivel, y me dice, oiga, Alfredo, ¿por qué no quiero que quite el maestro ese? ¿Por qué? Porque aquí tiene un maestro que está greñudo y va de mezclilla. Y dije, pues es al que no voy a quitar, ¿cómo ve? ¿Por qué? Pues es el único que tiene identidad con los muchachos, con él se identifican, ¿no? Él es al que siguen, él es el que le está metiendo música, danza, teatro, él es el que lo está sacando de la casita de la esquina que les vendía chelas, ¿verdad? Y los hacía tomarse ahí, emborracharse todas las tardes. Ese es el problema, ¿no? Acá hay identidad. Ahora, que los youtuberos son periodistas, pues no, son informadores, son críticos y hablan como quieren. Bueno, pues hablan y se expresan a su libre conocimiento, aunque hay varios con estudios universitarios, ¿eh? Entonces, bueno, esa es parte del tema, ¿no? Yo creo que es importante analizarlo. Vamos a concluir el próximo programa, que sería hasta después de la Semana Santa, se atraviesan los días festivos, y hablaremos un poco de lo que es la movilidad social, que es un concepto que se dice mucho, pero se entiende poco, o no se le da la importancia o el enfoque que se requiere para tal efecto, ¿no? Pues gracias a ustedes, disculpen por las fallas técnicas del inicio, queríamos mejorar ahí las plataformas, pero no fue posible, ya ni comenté sobre las plataformas en las que nos estamos dando a conocer, pero bueno, muchas gracias, buenas noches y nos vemos la próxima. Gracias. Hasta luego, buenas noches.